solidaridad, filantropía, uno puede abordarlo de distintas formas, uno puede llamarlo de distintas maneras, pero siempre va a ser un error. ¿Sabe por qué? Porque cuando focalizamos en la ayuda de aquellos que menos tienen, quizás no indagamos muchas veces, y por supuesto me hago parte como es parte el periodismo y como es parte de la sociedad, de cuáles son las razones que llevaron a esos amplios sectores de la sociedad al lugar donde se encuentran, un lugar con muchísimas privaciones, un lugar donde no acceden quizás a los derechos más básicos. Y hay una responsabilidad de toda la sociedad, pero también de aquellos que conducen, de aquellos que son referentes. Y fíjese lo que pasa con los que más tienen, ¿no? Habitualmente casi haciendo silencio, habitualmente corriéndose a un costado, pero cada tanto, cuando es sumamente evidente que se necesita que digan algo, por lo menos presente, aparecen algunos, muy poquitos, y en el mundo son muchísimos. 83 millonarios del mundo publicaron una carta al grupo de los 20, al grupo de los 20 países más relevantes en términos de productividad del mundo y en términos económicos también. Un grupo de súper ricos piden pagar más impuestos para luchar contra el coronavirus, y fíjese lo que dice ahí abajo: tenemos una deuda enorme con los que realizan trabajos esenciales que son groseramente mal pagados, dicen los signatarios, entre los cuales ¿sabe quién está? Bueno, Jeff Bezos, uno de los principales referentes a nivel global de los millonarios, el hombre más rico del planeta en este momento, un hombre que vamos a repasar un poquito, no solamente lo que es su fortuna, sino cómo ha crecido paradójicamente en las últimas semanas. Jeff Bezos ha ganado, fíjense la cifra, 75.000 millones de dólares en las últimas semanas producto de la pandemia. Claro, es el titular de Amazon, una especie de vidriera global, que se ha vuelto mucho más grande, mucho más importante. Lógicamente, ¿no?, lo que él ha creado, que tiene, por supuesto, detrás, en gran medida, la inversión del Estado de los Estados Unidos, que tiene detrás muchísimo trabajo de muchísimas personas. Bueno, lo que él ha creado hoy tiene una relevancia singular. Por eso ha crecido tanto su patrimonio. Y claro, tiene un imperio, fíjese esta cifra, para tomar una dimensión nada más, 189.000 millones de dólares. 189.000 millones de dólares son el equivalente como 3 veces la deuda que está discutiendo la Argentina con los inversores extranjeros. Es prácticamente, yo le diría, muy cerquita de un 50% del Producto Bruto de la Argentina. Esto es todo lo que produce nuestro país durante un año en bienes y servicios. Este señor tiene, solamente él, toda esa riqueza, ¿no? Y entonces cuando de alguna manera repasamos un poco su historia, repasamos cómo se ha enriquecido con lo que termina siendo una pandemia realmente lamentable a nivel global, también habrá que pensar en qué medida él le ha devuelto parte de todo lo que ha recibido a esa sociedad que hoy lo está bancando, a esa sociedad que hoy, como muestra la carta, lo que dice es: miren, la verdad que está trabajando muchísima gente y están muy mal pagados, ¿no? Este es el concepto. Y entonces descubrimos que, por ejemplo, ha donado algo así como 100 millones de dólares. Y uno dice, nada más, 100 millones de dólares a una sociedad que se llama Feeding America, que lo que hace es justamente repartir comida entre aquellos que tienen hambre en los Estados Unidos. ¿A cuánto equivalen esos 100 millones de dólares de lo que tiene Jeff Bezos? Al 0,1% de su patrimonio, un patrimonio que le genera, por supuesto, muchísimos más ingresos. Mire, la verdad que lo traje no solamente por la cuestión fetiche de traer a los millonarios y ver qué hacen, sino sobre todo porque el ejemplo de Bezos es en gran medida, creo yo, un paradigma importante, un paradigma para, en todo caso, analizar. Alguien que es sumamente rico, alguien que incluso en un contexto sumamente complicado es mucho más rico todavía. Esto muestra la desigualdad enorme que genera el coronavirus en las sociedades, ¿no? Cómo aquellos que son ricos se vuelven mucho más ricos y cómo aquellos que son pobres se vuelven mucho más pobres, aunque a usted le parezca que no, ¿no? Y Bezos es representativo de eso, es representativo también de lo que yo decía al principio, que es que la solidaridad mal entendida es la de donar aquello que uno no necesita, y que la solidaridad bien entendida es la de discutir esto que usted ve en pantalla.
Que si de alguna manera se quiere ser solidario, si se quiere un mundo más justo, si se quiere una sociedad menos desigual, y esto lo ha dicho incluso el presidente Alberto Fernández, lo que tenemos que discutir es esto. Tengo que decirle que, por ejemplo, en la Argentina, una canasta básica total, que son los bienes básicos que necesita una familia, hoy está en torno al 43 o 45 mil pesos mensuales. Y cuando yo me ubico en esa cifra, más o menos estaría acá. Fíjese todo lo que es la sociedad que está debajo de la Argentina. Fíjese cómo el 20 más el 30, casi más el 15 más el 20, yo podría decirle que prácticamente el 70% de la sociedad argentina hoy está peleándola para tratar de pagarse lo más básico, para tratar de no caer por debajo de la línea de la pobreza. ¿Le parece mucho? Son los números de la realidad. Es la sociedad y tal como está conformada. Mira, a veces yo le decía, a mí me gustaría dar vuelta a la pirámide, que sean los sectores de ingresos más altos los más importantes, pero en cambio es muy reducida, justamente la pirámide y sobre todo la punta de esa pirámide, que es la más representativa de aquellos que tienen, por ejemplo, ingresos, fíjese, de hasta 260.000 pesos mensuales y de ahí para arriba. Ahora, le pregunto esto, ¿cuál es la salida de todo? ¿Cuál es la discusión que hay que dar? ¿En qué medida nos acercamos finalmente a algo que sirva a discutir? No tiene que ver con una inyección de dinero por parte del Estado, no tiene que ver con un impuesto extraordinario que se paga una sola vez y uno se olvida. De hecho, los señores, los millonarios, lo que dicen es, miren, tenemos que pagar más, pero tenemos que pagar más permanentemente. Y aparte, ¿a quién le dirigen el mensaje? No solamente a los que son millonarios como ellos, también se lo dirigen a los gobiernos, aquellos que están al frente del G20, porque le dicen, señores, no se hagan los distraídos de lo que está pasando. Tomen cartas en el asunto, tomen políticas que están a disposición para obligarnos a pagar más. Son 80. Se supone que hay 500.000 en todo el mundo de estas personas que tienen más de, aproximadamente se calcula, 500 o 1.000 millones de dólares. Pero fíjese esto, ¿no? Renta universal, el gobierno suma consenso para lanzar un plan social para 3 millones de personas. Lo decía recién Mariano Martín, es parte, creo yo, de la salida. Es una parte quizás importante, pero no es totalmente suficiente. ¿Sabe por qué? Porque la última discusión, la que tenemos que dar, tiene que ver con lo impositivo y sobre todo con la forma en la cual se pagan impuestos en la Argentina. Y déjeme decirle algo más para terminar. En la Argentina es casi el 50% de la recaudación total del Estado lo que referencia a impuestos atados al consumo, que son sumamente regresivos, que son desiguales, que pagan prácticamente de la misma manera los ricos y los pobres, y es ahí donde hay que dar la discusión, es ahí el lugar para no hacernos los distraídos.